Shabbat Shalom, amigos y amigas, bienvenidos a esta antesala de Pesach. Lo que va a ser este Shabbat es toda una antesala, toda una alfombra que nos va a llevar a esos, podríamos hacer el paralelo de lo que son los Oscars en el mundo, pues es nuestro Pesach, ¿verdad? Pero nosotros, por supuesto, pues lo celebramos con ese gozo. Pero también, si ellos ponen cuidado en ser glamurosos y en vestir bien, pues nosotros tendríamos que poner también cuidado a la hora de prepararnos bien para ese Yom, para el Yom de mañana, para el Yom de Pesach. Yo tengo por ahí un gel que huele riquísimo, que me lo he reservado para mañana, y voy a embadurnarme con el gelecito y para oler lo más rico en presencia de mi padre, de mi Abba Kadosh. Bueno, pues hoy estamos... En los dos, ¿no? Claro, espiritualmente, ante todo, claro, hay que ponerse... Dice nuestro Mashiach, dice, lo importante es lo de dentro sin descuidar lo de fuera. Y esa es la esencia de... una cosa reflejo de otro, ¿no? Cuando alguien está bien por dentro, lo manifiesta también por fuera. Bueno, pues hoy estamos con este mensaje que quiero que vaya por delante, de que no es una crítica abierta a nadie ni a ningún ministerio en particular, porque todos predican más o menos alternando una de cal y otra de arena. Entonces nosotros no entramos en eso, ni nombramos a nadie, ya conocen nuestro ministerio, pero sí nos hemos preguntado por qué nadie entiende Pesach, y lo vamos a pormenorizar en un mensaje, pero sin faltarle, como digo, el respeto a nadie, y diciendo que ante todo vamos a ser respetuosos con todos, porque a mí lo que iba a decir es que a mí lo que de verdad me gusta de un ministerio es cuando alguien vive la palabra, vive lo que predica. Lo que predica lo vive en el momento que lo está predicando, ¿no? Es decir, que se apasiona con la palabra, con la administración de la palabra. Esos son los ministerios que a mí me ganan, esos son los ministerios que a mí me gustan. Y hay ministerios que son así, que viven la palabra, que se apasionan impartiendo la palabra de poder, y contra esos no puedo hablar nada, porque es que yo soy un consumidor asiduo de esos programas y de esas predicaciones que le dan capacidad a mi alma, ¿no? Entonces, pues me gozo con estos ministerios y no tengo nada que hablar de ellos. De lo que vamos a hablar es de otros movimientos, más que ministerios, de otros movimientos, de otras doctrinas, de otras maneras de entender Pesach, que realmente no se entienden ni ellos. Y eso es lo que queremos reflejar hoy, como digo, en la previa de Pesach. Y saben que hemos estado estudiando Apocalipsis y lo vamos a aparcar hasta posiblemente la semana que viene o la otra, porque vamos a estar presentando, si Elohim lo permite también, esta ofrenda de Hamatzah, que son un continuo de ofrendas, celebrarlas dando el libro de los jueces, capítulo por capítulo, mientras dure la fiesta de Hamatzah, y posteriormente también, y les garantizo que también va a haber sorpresas ahí estudiando el libro de los jueces. Pero ahora, como digo, nos vamos a saltar el libro también de Apocalipsis, que nos tocaría para hoy en teoría, pero que nos vamos a saltar el capítulo 16, que nos tocaría de Apocalipsis, y vamos a entrar en este tema de por qué nadie entiende Pesach. Bueno, no nos hacemos eco tampoco de las noticias que nos han llevado a esta solemnidad, pues porque quizá mañana hablemos algo, pero realmente es que no lo merece, no lo amerita, porque nuestra solemnidad es mucho más, valga la redundancia, serial, más señorial que cualquier fuego de artificio, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a entrar ya en el mensaje de hoy, por qué nadie entiende Pesach, y lo vamos a dividir en tres bloques principales, que va a ser la pena, la locura y el malentendido. Dentro de por qué nadie entiende Pesach vamos a hablar sobre la pena, que es que no se entienda como Elohim quiere; la locura, que es cuando ya uno se extravía totalmente, se disparata y lo entiende de una manera atroz, Pesach; y el malentendido, que es que incluso gente que está transitando por el que quiere cruzar al otro lado siendo hebreos, pues realmente hay también mucho malentendido,
y mucho malentendido de lo que en sí es la fiesta de Pesaj. Bueno, empezamos diciendo, y también quiero que, porque abarca mucho Pesaj, y quiero empezar diciendo que esto a todo aquel oyente que no sea habitual a nuestro ministerio, que no lo vea como algo extraño, porque dice el libro de Isaías, que tuvisteis mi Torá, mi ley, como algo extraño, y lo peor que pudieran hacer ustedes si profesan alguna religión es ver esto como esta fiesta de Pesaj como algo extraño, porque esto está en la Torá, en la vida. De hecho, si se fijan bien, Pesaj es una manifestación de la vida, porque en el mes de Aviv, justamente cuando empieza la primavera, se le pone fin al verano y entra lo que digamos el florecimiento de las plantas que nos van a alimentar durante todo el año, que son el trigo y la cebada. Entonces, por ende, es una fiesta de la vida, o sea, no es nada ajeno ni nada extraño, y se refleja en el libro de Levítico 23. Podemos leer el verso 5 del Levítico 23, que dice: en el mes primero, el día 14 del mes, entre dos luces, o entre las dos tardes, es el Pesaj de Yahweh. El día 15 de ese mes es la fiesta de los ácimos, que es Hamatzah de Yahweh. Durante 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis una asamblea Kadosh o santa, y no haréis ningún trabajo servil. Durante 7 días ofreceréis manjares pasados por el fuego en honor de Yahweh. Eso es lo que yo les digo, que en Hamatzah los que predican sería conveniente que diéramos una prédica, un consejo durante cada día de Hamatzah, porque es una ofrenda que había que presentar en honor a Yahweh. Y el día séptimo habrá una asamblea apartada y no haréis ningún trabajo servil. Bueno, pues aquí se refleja lo que es la fiesta en la Torah de Pesaj en el libro de Levítico de Vayikra. Bueno, pues vamos a entrar con el primer bloque, que es la pena. La pena es que el entendimiento, sí es entendimiento porque miente, es un entendimiento de la gente, digamos, ajena a la Torá, cuando sus raíces son supuestamente cristianas, es decir, que remanecen supuestamente de la Biblia. Pues en Occidente lo que ha quedado de esa civilización levantada sobre las bases de la Biblia, entre ellas Europa también, pues es que la Semana Santa se debate. En la Semana Santa lo tienen como debate de si existió Jesús o no existió. Y esto es una triste pena. Yo diría que esta es la mayor pena, de que hayan dejado que la civilización que se ha levantado sobre supuestamente los valores bíblicos, tanto Europa como Norteamérica, América, pues queden esas migajas, ¿no? Realmente matan de hambre a la gente, secularmente. Los programas seculares, hablamos de medios masivos de televisión. Y entonces, para lo que han quedado esos programas, esas migajas, que ni los perros las querrían ya a estas alturas de la vida, porque el hombre necesita conocimiento más que nunca, en la sociedad del conocimiento, es cierto. Entonces se debate la existencia de Jesús, y entonces siempre hay carcamales que los programas, o programas de misterios, o programas especializados en esto de la Semana Santa, pues se lían a discutir de si ese Jesús existió o no existió. Y claro, es hipócrita porque se quedan en la superficie, y desde luego que Jesús no existió, porque Jesús es un nombre puesto del romanismo, del latinismo. No se pudo llamar nunca Jesús, tenía que llamarse con un nombre hebreo. Nosotros, cuando supimos eso, pues nos cambió la vida. A partir de ahí no volvimos a ser los mismos en cuanto a nuestras creencias. Pero esto es que impacte o no impacte a las vidas. Pero por aquí se empieza, ¿no? Por saber que ese Jesús que te están diciendo en los medios seculares, en los medios de comunicación masiva, pues digan unos que existió y otros que no existió, pues no se corresponde con el que fue de verdad, con el que vivió de verdad ahí en la tierra de Israel o de Palestina, en
en los años que le dan nombre a nuestra era, precisamente, ¿no? Bueno, pues estos debates se desplazan luego a eruditos bíblicos, o más bien pasan de estos programas en los que discuten supuestos eruditos bíblicos, estudiando, por ejemplo, historia, bibliografía, arqueología. Pues estos eruditos bíblicos traspasan el debate luego a los hortelanos, a los verduleros, y entonces ya unos te hablan de evolución, y cualquiera te habla de evolución, o cualquiera te habla, yo qué sé, de cualquier cosa, pero que no está acorde con lo que de verdad pasó y que refleja las Escrituras y que pasó en ese tiempo, ¿no? Entonces, pues estos han sido, es decir, Occidente se ha pronunciado a través de estos eruditos que se pronuncian una vez o dos al año, en Semana Santa y en Navidad, acerca de la existencia o no existencia de nuestro Elohim, de nuestro Creador. Así ha quedado, y por eso digo que entra dentro de este bloque de la pena, porque es una triste pena. Entender que Pesaj, lo que es Pesaj es un yom, o más correctamente es una noche, pero abarca 7 días, porque con Pesaj viene Hamatzah. Entonces, Pesaj unido a Hamatzah, o si quieren 8 días, Pesaj, aparte de los 7 días de Hamatzah, pero sea como fuere, o son 7 de la semana de la creación, o son 8 de un nuevo comienzo profetizado en la misma fiesta de Pesaj. Por eso son 7 días, porque tanto Pesaj, que son esos 7 días, y Sukkot, que también son 7 días, encierran mapas de la creación. Son un itinerario del tiempo que se ha dispuesto para nosotros aquí en la tierra. Entonces, entender Pesaj es entender la creación, así como también entender Sukkot. De manera que, como digo, no les estamos hablando nada extraño, sino algo profético y algo que esto sí es patrimonio de la humanidad, porque viene de nuestro Padre, de nuestro Pater. Bueno, tampoco se entiende, no sabía dónde colocar esto, en qué bloque, pero lo he puesto aquí, más que nada porque me quedaba ese espacio, cuando dice, entrando ya a lo que es la Besorá, el Evangelio, llamado Evangelio, cuando Yahshua le dice a Judas, antes del día de su detención en Getsemaní, pues le dice a Judas, cuando están cenando, le dice a Judas, hazlo pronto, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Y esto pues tampoco se entiende, y por esto entra dentro del bloque de la pena, porque tampoco se entiende. Y hay quien dice, incluso hay un evangelio apócrifo de Judas que dice que Judas se limitó a cumplir las órdenes que le daba el maestro y hacer lo que le estaba ordenando, que era entregarlo. Pero hazlo pronto, lo que vayas a hacer, hazlo pronto, se lo dice el Mashiach al subconsciente de Judas. No se lo dice a su consciente, porque su consciente estaba en otras, no estaba captando lo que de verdad estaba pasando ahí, ni mucho menos se esperaba una declaración tan fuerte y que fuera a conocer tanto de lo que estaba pasando como el Mashiach entendiendo ese momento, ¿no? O sea, tú en tu mente no te puedes explicar a nivel consciente de que alguien pueda saber algo que tú estás haciendo a sus espaldas. Por eso lo que le dice el Mashiach a Judas, a Yahuda, lo que vayas a hacer, hazlo pronto, se lo dice a su subconsciente, para que el subconsciente de verdad corra, porque, o sea, para que se anticipe todo, o no se anticipe, sino que cumpla la profecía, que cumpla el día de Pesaj, que era el día que se tenía que dar el Mashiach. Entonces, claro, en ese trasiego de que él estaba presentándose a los judíos, a los fariseos y escribas, diciéndole, o más bien los judíos querían, digamos, fichar o captar a Judas para que les vendiera a nuestro Mashiach, y en ese tanto estaban con el azoramiento de Pesaj,
Y entonces, realmente, si ahí no dice Yahshua, hazlo pronto, o lo que vayas a hacer, hazlo pronto, se podía haber pasado Pesaj, porque estaban ahí totalmente en la intriga. Entonces, por eso le dice, al nivel subconsciente, para que entendiera Judas y todo viniera a confirmarse, aunque seguramente los judíos de ese tiempo, escribas y fariseos y saduceos, no estuvieran de acuerdo con que el Mashiach muriera precisamente en Pesaj, porque esto le rompía los esquemas, esto no era plato de buen gusto para un judío, puesto que muriera precisamente el día de Pesaj era echarle más leña al fuego de lo que de por sí era Pesaj, que era una marabunta allí de gente que iba y de gente que venía en Jerusalén. Entonces seguro que no querrían, pero como a nivel subconsciente se le dice a Judas, pues Judas fue el instrumento para poner en su tiempo el que nuestro Mashiach fuera sacrificado como Cordero de Elohim en lo que es nuestro Pesaj, lo que él cenó, dicho por otro lado, lo que Yahshua cenó con sus discípulos, lo que se ha dado a llamar la última cena paganamente por el cuadro de Da Vinci, que el que dibujaba era su amante, pero bueno, que lo de la última cena ni fue la última ni nada, porque ¿a dónde quería llegar yo con esto? Que esa cena se produjo antes de Pesaj, el día 13. El día 14 era cuando sacrificaban al Cordero, que ahí es donde arrestaron y le dieron martirio a nuestro Mashiach. Y ya el día 15, pues era el primer día de Hamatz, que ya es cuando ya el Bikurín y todo eso. Bueno, y esto ya metiéndonos en lo que es la buena nueva, el llamado Evangelio. Y saliendo, dando un salto a lo que de ese Evangelio que sí entiende cualquier cristiano, o que ha querido entender, al plato servido de Pesaj que entiende un judío, pues hay una gran diferencia, y sobre todo ritualística y cabalística, ¿no? Porque el plato judío de Pesaj, ya vamos a lo que es la disposición o el Seder, que por cierto, Seder de Pesaj o orden de Pesaj, ahora lo vamos a leer en la ordenación de Hechos de los Apóstoles 10, 44, 48, ese Seder de Pesaj o orden de Pesaj, que yo sepa, Mashiach no da instrucciones de ese orden de Pesaj, sino que dice beber esto y hacer esto en memoria de mí, dice las copas que se beben, dice lo de este es mi pan, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, pero no tiene un orden en cuanto a lo que hace el judaísmo, que es de poner con ese seder o ese sidur de Pesaj. Bueno, el sidur es otra cosa, el sidur es la lectura para ese tiempo, que es otro parafraseo y otro rezo que responde a las vanas repeticiones, ¿no? Pero ese plato judío encierra, claro, y por eso estas malas disposiciones dentro del judaísmo han hecho que los cristianos que se han querido acercar a la Torá realmente vean esa y les dé susto, porque son cosas ritualísticas, cabalísticas y que no tienen nada que ver con la Biblia, con la Torá. Entonces no han podido esto, al contrario, no es para exportar, sino para hacer secta, precisamente. Y así, pues, a la postre los mesiánicos se sienten especiales y van a celebrar algo con instrumentos y con órdenes que no ha dado el Mashiach. Entonces, en el plato judío tenemos al tendón, que representa, es un hueso, que representa al tendón de Jacob, que fue descoyuntado, y al huevo. Y esto lo tenemos en el plato judío. Y luego que se recoge en Hamatza, se recoge el pan con levadura antes de Hamatza, se recoge el pan con levadura con una pluma. Los niños lo recogen. Bueno, es un montón de locuras que realmente echan para atrás al creyente sincero que quiere hacer lo que la Biblia dice. Y eso es un impedimento grande. Y entonces, lo del huevo mencionaremos, para no meternos en profundidad, porque lo del huevo es meramente babilónico, pero el huevo que se pone en Pesaj tiene que ver con el conejo de Pascua.
Y el conejo de Pascua fue una transmutación que hizo Semiramis después del diluvio, que Semiramis es Satanás, nada menos, y eso quedó impregnado en la mente de los que lo vieron, porque hizo que de un conejo saliera un huevo. Por esa transmutación o aliación que hacen de los cuerpos los vigilantes. Entonces, con la tecnología de los vigilantes se hizo eso y quedó pues hasta el día de hoy. Desde Babilonia tenemos todavía a los huevos de Pascua que se pintan, que son de chocolate, que se consagran en la misma esta Semana Santa. Y fíjate, de un ritual meramente babilónico, al final pasa por el judaísmo y llega al cristianismo inclusive. Y decir ya, dentro de la última pista que vamos a dar sobre la pena, sobre lo que es el bloque de la pena, decir que Israel, en cuanto al país Israel, el Estado de Israel, y mucho más el país de Israel, el Estado de Israel, pagano, 100%, y a un porcentaje alto homosexual, pues Israel no conoce Pesach, porque realmente no lo ha vivido nunca. Y es más, Pesach yo diría que no se ha vivido nunca. Pesach yo diría que no se ha vivido nunca porque nadie lo ha entendido, más que nada. Y los que sí lo vivieron, que fueron los que salieron de Egipto, ese Israel, salió con amargura y apresuramiento, tal y como se le ordenó a Moshe que tenían que salir. Entonces ellos salieron con el cinto atado, comiendo cordero al por mayor a reventar y salir pitando. Entonces lo hicieron con amargura y apresuramiento. ¿Vivieron el Pesach? Pues si tomamos vivir el Pesach por pasar por alto, realmente no pasaron por alto. Cruzaron, como hebreos, cruzaron al otro lado del mar y todo eso, sí, bien, pero realmente... Dicen que pasar por alto fue el Malán. Sí, claro, el que pasó por alto, que en algunas versiones tenemos dos versiones que vienen a ser lo mismo también, que es que el Malak de la muerte pasó por encima, y luego hay otros textos que dicen que quien pasó por encima fue Yahweh en ese día, para el pueblo de Israel y para eliminar a los egipcios. Entonces, o sea, como diciendo que él fue por delante, ¿no? Pasar por alto, que él fue por delante de ellos. Pero a lo que voy es que ellos no supieron pasar por alto. Porque ese Pesach, luego lo vamos a decir, ese Pesach profético se cumple al final. Porque los que vamos a pasar por alto somos nosotros. Cuando los ángeles vengan a por nosotros, y nosotros sí damos ese salto cualitativo de transformación de nuestros cuerpos en el Pesach. Ese es el Pesach establecido desde el principio y que se va a ver al final. Ahora, entramos en el plano... Entonces, lo que ellos celebraron fue cruzar, ¿no? Ellos celebraron No es pasar por alto, sino... su cena, celebraron su cena de Pesach, celebraron cuando pudieron también sus panes sin levadura, pero lo vivieron con amargura y apresuramiento. Entonces no fue un Pesach pleno, es decir, ellos no fueron conscientes ni siquiera de lo que estaban haciendo. A tal punto no fueron conscientes de lo que estaban haciendo que luego, cuando van a cruzar la tierra prometida, no pasa esa generación, pasa con Josué y Caleb. Entonces, realmente el Pesach no se supo hasta el día de hoy lo que es, lo que era y lo que es. Bueno, vamos ya al apartado de la locura, de lo que es realmente una locura entender ciertas cosas de Pesach que nos quieren hacer pasar. Y la locura mayor de este entendimiento de Pesach o de la Pascua es la transubstanciación. Hacer pasar de que la hostia redonda, en la Semana Santa, que es la apócrifa del Pesach hebreo, pues que hay una transustanciación en la que la torta pasa a ser el cuerpo de Cristo. Y por eso mataban los sacerdotes. Fíjate tú la locura tremenda
de que por esa doctrina de que llegaba uno que razonara y le dijeran, esto es el cuerpo de Cristo, y el otro dijera, no, es un símbolo. Bueno, pues por decir que era un símbolo lo mataban. Esto entra dentro de la locura que es Pesach. Pero eso nos hace una idea de las enormes potestades angelicales, de los ejércitos celestiales y satánicos que se enfrentan en una fecha como esta. Porque es un ejército contra otro, así como para la liberación de Midraim, de Egipto. Entonces ya hemos hablado lo del conejo de Pascua, y parte de la locura también, de una locura que nosotros no podemos entender en su precisión, porque fueron generaciones enteras que no lo entendieron, es decir, no es que alguien no lo entendiera, sino que fueron generaciones enteras que no entendieron que precisamente el sacrificio de los corderos anticipaba o tenía como referencia la llegada de nuestro Mashiach, y por eso tenía que estar 4 días, que responden a 4 milenios hasta que se manifestó Yahshua HaMashiach. Esos 4 días, 4 milenios previos, tenía que estar examinándose al Cordero. Y examinar al Cordero fue lo que estuvieron haciendo durante 4000 años sin darse cuenta de nada, porque no entendieron ni papa, puesto que cuando llegó el Mashiach no lo vieron como el Cordero que quita el pecado del mundo, tal y como profetizó Yohanan el Inmersor, sino que lo mandaron matar, y bueno, que eso es otra, pero que en la muerte del Mashiach intervinieron muchas razas que hoy están en nuestro ADN, pero que todos participamos, porque todos transgredimos la Torá, y por tanto le traspasamos a él. Y esto está en Éxodo 12:3, esto de los 4 días de inspección. Me ha costado trabajo, pero al final lo he encontrado, y verán ustedes que está aquí. 12:3 dice: hablad a toda la comunidad de Israel y decidles, el día 10 de este mes cada uno tome un cordero por familia, un cordero por casa. Es decir, el cordero de Pesach se tomaba el día 10, si se sacrificaba el día 14, entonces eran 4 días que tenía que estar inspeccionándose si el cordero era o no era. Y eso fue lo que estuvimos haciendo durante 4000 años sin enterarnos de nada. Por eso digo que Pesach no lo ha vivido nadie, porque no se ha enterado nadie de nada. ¿Por qué? Porque realmente no le conocieron. ¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué no supieron de la llegada del Cordero, del Mashiach? Pues porque no le conocieron ni le reconocieron. Es que cuando tú no conoces a una persona no la puedes reconocer, porque para reconocer previamente tienes que conocer. Ellos no conocieron nunca. ¿Y ahora a qué se dedican? Pues ya al colmo de la locura, que es que exigen la circuncisión, y con exigir la circuncisión para que se celebre Pesach, ahora se la pasan dice, con mucho amor a los nuevecitos, pero si no te circuncidas no participas de Pesach. Pues a eso se dedican ya, exigen la circuncisión, pisan la sangre del Mashiach, teniéndola por inmunda, porque si la ves ineficaz en alguno de sus atributos, si ves ineficaz la sangre del Mashiach, entonces ya estás negando el Mashiach. Y si encima ya dices que no es Elohim, entonces ya mejor estabas en el cristianismo. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no se comen al cordero entero, que está precisamente en el capítulo que hemos leído de Éxodo, en Éxodo 12, habla de comerse al cordero entero, y estos no se han comido al cordero entero porque no se han comido la cabeza, y la cabeza es en lo que está la memoria del cordero. Como no se han comido la cabeza del cordero, por eso no recuerdan. Igual que esos judíos del tiempo del Mashiach no pudieron recordar nada de lo que pasaba de verdad, puesto que no se habían comido, se habían, digamos, hecho suyo el cordero. Entonces no podían memorizar nada ni saber nada, lo hacían mecánicamente, hacían los sacrificios mecánicamente. Esto está en Éxodo, como digo, 12, 9 al 11,
que dice: no comeréis nada crudo ni cocido, sino asado al fuego, con su cabeza, patas y entrañas. Con su cabeza, patas y entrañas. Para entender al Mashiach hay que entender las entrañas del Mashiach, o sea, lo que él verdaderamente vino a hacer. Hay que comer las patas, que es caminar por donde él anduvo, y su cabeza, que es lo que nos da memoria para celebrar Pesach. Si nosotros nos hemos comido al Mashiach, al Cordero, entonces sí podemos ya extendernos en la memoria más allá. Es decir, no solamente podemos acordarnos de la Besorá, de la Buena Nueva, sino que podemos entender lo que pasó en Egipto, en Mizraim. Pero claro, ¿por qué hay tanta gente ciega y por qué nadie entiende Pesach? Pues porque no se comen al Cordero, y entonces como no se comen la cabeza, no hay memoria, se le olvida, no saben ni lo que ha pasado. Y esa es la cuestión. Entonces, debieron entender estos locos judaizantes, debieron entender que el Ruach equipara, porque en Hechos 10, 44, 48, pueden ustedes leerlo, o si quieren lo leemos nosotros, es cuando dice el Neví Kefa, el profeta o el apóstol Kefa, que han sido bautizados lo mismo que nosotros. Entonces ya no hay más que hablar, porque ahí se solucionó un tema que hoy hacen recurrente solo los que no tienen cordura. ¿Por qué no tienen cordura? Porque no se comen al cordero. Entonces, esto, como decimos, Hechos 10, 44, 48... 10, 44, dice: todavía estaba Kefa diciendo estas cosas cuando descendió el Ruach HaKodesh sobre todos los que escuchaban la palabra. Sobre todos los que escuchaban la palabra. Todos es todos. Y se maravillaron los creyentes de origen judío que habían venido con Kefa de que también sobre los gentiles se hubiera derramado el don del Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque los gentiles estaban incircuncisos y eso fue admirable, una señal admirable para ellos. Y sigue hablando más. Bueno, si quieren, seguimos. Porque los habían oído hablar en lenguas y alabar la grandeza de Elohim. Dijo entonces Kefa: ¿acaso puede alguien excluir del agua, de modo que no sean bautizados o sumergidos, a estos que han recibido el Ruach HaKodesh como nosotros? Ordenó pues que fueran sumergidos en el nombre de Yahshua HaMashiach y le rogaron que se quedara con ellos unos días. Así que ya no hay más que hablar. Si eso está hecho. Pero que hay locos, como eran locos en el primer siglo, fanáticos, que funcionan con el piloto automático, que hacen las cosas mecánicamente y no se paran realmente. Fíjate que se pasan todos los Pesach predicando, y tú puedes pasarte la vida entera predicando sobre Pesach, predicando sobre lo que es Pesach y no enterarte de nada. Si es lo que le pasó a los judíos de la época. El judío de la época se conocía de cabo a rabo dónde había que llevar al cordero, por dónde había que pasar, la fogata que había que prender, el lavacro el lavarse las manos, los panes de la proposición o lo que fuera. En fin, se las sabían todas, pero realmente no sabían nada. No sabían nada. Y ahora ya entramos en el último bloque, que es el malentendido. El malentendido se puede aplicar a gente que puede tener buena intención, pero el resultado de lo que dice es, pues, por haber malentendido, precisamente. Ahora, ¿qué es Pesach? Pesach es pasar por alto. En la salida de Egipto fue Yahweh, según nos dice Éxodo 12:23, el que pasó por alto, no ellos. No fueron ellos, como hemos dicho antes, lo que pasaron por alto. Esto pueden ustedes leerlo en Éxodo 12:23. Por eso decimos que el pleno cumplimiento se da en el futuro. En el futuro inmediato, en el futuro que ya es inmediato. Y esto es lo que nos toca. En Isaías 68 está, entre muchos otros lugares, que se encuentra esta redención profética que no tiene pérdida y que se va
a llevar a cabo y a efectuar pues a la voz de Yah. Dice 60 de Isaías, verso 8. Dice: ¿quiénes son estos que vuelan como nube y como palomas a sus palomares? Pues estos son los que pasan por alto. Esto es el pleno cumpliciento de Pesach. Pesach, como decimos, antes del Mashiach siempre fue un memorial, pero nadie supo memorizarlo bien, aplicarlo bien. Y ahora tenemos que Mashiach ha recuperado el símbolo, porque el símbolo lo extraviaron los judíos de su tiempo encargados de la Torá. Pero Mashiach nos recuperó el símbolo. ¿Cuál es el símbolo de Pesach? Él mismo. El cordero que quita el pecado del mundo, Yahshua HaMashiach. Entonces, ya Yahshua recupera el símbolo, que es él, y ahora sí entendemos. Tanto que entendemos que Mashiach fue lo que recuperó el símbolo, como que el símbolo es él, como que el Pesach siempre fue un memorial. Fíjense ustedes, porque es curioso, Pesach fue un memorial antes de tiempo, antes de que se produjera, ya fue un memorial. Es decir, que la gente que celebró Pesach de verdad, entre los patriarcas, luego con Moshe, los que lo celebraron de verdad, fue porque recordaron, aunque no estaba todavía en el mundo, a Yahshua HaMashiach. Y por eso dice ya al Mashiach, dice: haced esto en memoria de mí. Y esto lo vamos a leer, que es el verso con el que vamos a acabar, que está en 1 Corintios 11, 29 al 32, que es un texto que realmente yo creo que arroja mucha luz sobre tantas enfermedades que hay, espirituales y por ende físicas. Dice 1 Corintios 11, 29 al 32, dice: porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Fíjese, y hemos estado diciendo en este mensaje que Pesach no lo ha entendido nadie, y entonces por eso se ha producido esto. Por eso, dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre vosotros gran número de enfermos achacosos, dentro de los mismos creyentes, supuestamente, en el Mashiach. Dice, por eso hay entre vosotros, no está hablando de otros, está hablando dentro de la comunidad mesiánica ya. Dice, por eso hay entre vosotros gran número de enfermos y achacosos y no pocas muertes. Es decir, que la mayoría de las muertes tenían que ver con no discernir el cuerpo del Mashiach. Porque el Mashiach es salud, en todos los sentidos. Entonces, ¿de qué estuvieron muriendo toda esa gente que incluso fue testigo y lo tocó? Pues de no saber discernir su cuerpo. Dice cuando el patrón, sigue diciendo el 31, dice, pero si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos castigados. Hay que examinarse a sí mismo. Y esto es algo que se practica en la individualidad, no en el colectivo. Por eso es muy importante que Pesach lo celebre usted con su familia, examinándose a sí mismo y examinando cómo usted está comportándose dentro de su hogar. Y no en las grandes congregaciones, que no llevan a nada. Es un colectivismo que no lleva nada a la postre. Entonces dice que si nos examináramos a nosotros mismos no seríamos castigados. Dice, cuando el patrón nos castiga, nos corrige para que no seamos condenados por el mundo. Es decir, si esos que morían por no discernir, es que esto se ha utilizado como amenaza, ¿no? El que bebe indignamente, pero es que te castigaras y que sufrieras enfermedad o que murieras, no era un castigo, sino que era librarte de la condena. Porque si no se te advertía y no sufrías esa enfermedad o no sufrías
el hecho de no discernir el cuerpo de Mashiach, entonces sí es verdad que ya dejabas de importar al Mashiach, porque te había salido del cauce. Entonces por eso dice, cuando el patrón nos castiga, nos corrige para que no seamos condenados con el mundo. Si no hubiera advertencia de lo que es Pesach, si no hubiera habido Biblia, si no hubiera habido instrucción de lo que es Pesach en verdad, realmente podríamos haber seguido nuestra vida normal, pero con esa instrucción ya tenemos que adecuarnos a no ser condenados con el mundo, aun cuando suframos el castigo por no discernir el cuerpo del Mashiach. Y dice el verso 33, dice, por consiguiente, hermanos, cuando os congreguéis para comer, aguardaos unos a otros. Aguardaos unos a otros. Es decir, no hacerlo todo a la pila, todos a la vez, todo sirviendo un sitio, sirviendo otro. Bueno, hay ministerios que incluso alquilan locales para celebrarlo todos a la vez, ¿no? Pero dice que aguardaos los unos a los otros. Es decir, que nos esperemos los unos a los otros para celebrarlo todos, pero más que nada examinándonos a nosotros mismos. Porque dice, el que tenga hambre, que coma en su casa. El que tenga hambre, que coma en su casa. Y como todas las noches tienes hambre, pues en Pesach vas a tener más hambre todavía. Pues come en tu casa. Entonces el que tenga hambre, que coma en su casa, para que así vuestra reunión no sea para condena. Ahí nos reafirma, porque hay reuniones que son para condena. Claro que se siente bien la gente y se siente y que siguen el mismo camino, y como siguen el mismo camino, pues yo me siento más seguro. Pero hay reuniones para condena. Mucho ojo con esto. Lo demás ya lo dispondré cuando vaya. Aquí el apóstol, el Shoyach. Y pues este es el mensaje que nosotros queríamos dar en el Yom de hoy, previo a Pesach, en este Shabbat glorioso que nos ha tocado vivir como antesala, como digo, de el famoso Pesach, porque es una fiesta muy famosa todavía al día de hoy, imagínense, para todo el mundo. Cuando dices Pesach, todo el mundo sabe lo que es. Y todo el mundo que tenga una mínima de cultura. Y bueno, y hasta aquí, para ya mañana meternos en el mensaje propiamente de Pesach, que se va a llamar Pesach 2019, aquel día. Y vamos a entender lo que es aquel día, el día que esperamos y el día que está dispuesto como ese pasar por alto de todas las cosas. Ahí se van a cumplir de verdad lo que son los pasotas, porque los pasotas dicen paso de ti. Pues ahí es cuando de verdad los que somos pasotas vamos a decir, los que pasamos del mundo vamos a decir paso de ti, y ya para estar con nuestro Mashiach eternamente, bendito sea su nombre. Y hasta aquí, shalom a todos, Shabbat shalom a todos, besos y abrazos.